Conciencia Histórica 1. Módulo 1. Pista 3. La historia también tiene historia. Se llama historiografía. Como ya se ha mencionado, en cuanto a los conceptos y métodos que se han empleado en el estudio del pasado, la historia como disciplina humanista ha variado significativamente a lo largo del tiempo. De hecho, el conjunto de teorías, recursos técnicos empleados en el estudio e interpretación del pasado, así como las perspectivas desde las cuales los diferentes investigadores han escrito sobre la historia, recibe el nombre de historiografía. Épocas, autores, concepción y tipo de historia que se construía. Época. Antigüedad. Autores. Heródoto de Halicarnaso, Tucídides. Concepción y tipo de historia. La historia funcionaba como un factor de identificación cultural entre los pueblos y además justificaba los embates de unos contra otros. Era la historia de los civilizados contra los bárbaros, de ganadores y perdedores. Era una historia etnocentrista. La historia impide que lo que han hecho los hombres se desvanezca con el tiempo y que grandes y maravillosas hazañas dejen de nombrarse. Tal como se hace en las películas o novelas épicas, la historia de la antigüedad era una historia de grandes batallas, de héroes y villanos. Consideraba que investigar para saber la verdad de las cosas pasadas podía ser provechoso para el presente. Época. Edad Media. Autores. Eneas Silvio. Concepción y tipo de historia. En la Edad Media la historia fue el pilar del orden y la civilización. Eneas Silvio le llamó gran anciana, consejera y orientadora. Para el mundo occidental y en especial para el ámbito judeocristiano, la historia estaba sujeta a la voluntad divina. En el mundo católico, la Biblia constituía el gran relato que, por revelación divina, la colocaba como la gran anciana, consejera y orientadora. Estaba constituida como un referente ético-moral que regía a la sociedad. Época. Renacimiento. Autores. Nicolás de Maquiavelo. Concepción y tipo de historia. La reconstrucción del pasado obedecía un sentido pragmático y político. La historia era materia fundamental de la educación política. Tras el descubrimiento de las nuevas tierras americanas y las sociedades distintas que vivían en ellas, se consolidó una visión eurocentrista del pasado donde se impuso la visión del vencedor. Derivado de lo anterior, se desarrolló una historiografía indiana cuyo más claro ejemplo para nuestro país han sido las cartas de relación de Hernán Cortés. Época. Ilustración. Autores. Edward Gibbon. Concepción y tipo de historia. Inspirados en los avances científicos, los ilustrados del siglo XVIII comenzaron a interesarse en explicar los motivos y consecuencias del pasado. Para ello era necesario comprender el sentido del desarrollo humano, indagar sus cambios y variaciones. Se desarrolla un gran interés en explicar el por qué prosperaban y decaían pueblos y civilizaciones. Época. Historia de bronce. Autores. Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán y Guillermo Prieto. Concepción y tipo de historia. En el México independiente, el estudio del pasado estaba condicionado por las necesidades del presente y justificaba los proyectos políticos de nación. A lo largo del siglo XIX, el espíritu nacionalista inspiró una historia pedagógica que buscaba ensalzar, preservar y transmitir un conjunto de elementos morales que privilegiaran el sentimiento patriótico de los mexicanos. En Historia Patria, Guillermo Prieto declaró
que ésta había sido escrita para exaltar el sentimiento de amor a México. Recordar heroicidades y traiciones pasadas serviría para fortalecer la idea del buen patriota que debía darlo todo por la nación. Dada la función patriótica que asume al exaltar a los grandes héroes inmortalizados en monumentos y esculturas, se le conoce también como la historia de bronce. Época. Positivismo. Autores. Augusto Comte, Wilhelm Dilthey, Benedetto Croce, Leopold von Ranke. Concepción y tipo de historia. En el siglo XIX, con la intención de elevar la historia al rango de otras ciencias, se privilegió el acomodo cronológico de datos extraídos de amplias bases documentales. Los positivistas profesaban una fe absoluta a los documentos. El historicismo surgido en esta época buscó establecer una metodología para el estudio del pasado que dotara a esta disciplina de un carácter científico. Para Ranke, uno de los objetivos en el estudio del pasado debía ser que contara lo que realmente ocurrió. Para ello implementó un método para el estudio de las fuentes históricas llamado heurístico que pretendía garantizar la objetividad del historiador. Época. Materialismo histórico. Autores. Eric Hobsbawm y Thomson. Concepción y tipo de historia. En el contexto del gran desarrollo tecnológico industrial experimentado en Europa a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, para Karl Marx, el gran desarrollo del capitalismo generó una clara división social establecida a partir de las relaciones de producción. La clase burguesa, dueña del capital y los medios de producción, y por el otro, los proletariados, dueños de su fuerza de trabajo, entablaron una tensa relación contrapuesta en el proceso productivo denominada lucha de clases. A partir de las relaciones de producción y las transformaciones que éstas fueron presentando a través del tiempo, el materialismo histórico plantea que la humanidad ha pasado por diferentes estadios: comunismo primitivo, modo de producción asiático, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Todos ellos generados por la lucha de clases, que era entendida como el motor de la historia. Época. La Escuela de los Anales. Autores. Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel. Concepción y tipo de historia. Como respuesta a la corriente historicista del positivismo, en el periodo entre guerras del siglo XX surge una nueva forma de entender y cuestionar el pasado. En vez de privilegiar el relato de los hechos tal como ocurrieron, la Escuela de los Anales buscó explicar las causas que lo generaron y los efectos que estos tenían sobre la sociedad, es decir, problematizaba la historia. Su enfoque multidisciplinario amplió la naturaleza de las fuentes. A diferencia del positivismo, no solo se emplearon documentos, pues la antropología, sociología y aún la economía nutrieron su campo con enfoques y fuentes de información más amplios y complejos. Época. Giro cultural o giro lingüístico. Autores. Joseph Fontana, Peter Borg, Jacques Le Goff, Carlo Ginzburg, Luis González y González. Concepción y tipo de historia. A partir de la década de los 70 y aún hasta nuestros días, la historia comenzó a fragmentarse, tendiendo a un enfoque relativista y posmoderno. Los estudios sobre el pasado comenzaron a retomar perspectivas de la antropología, lingüística, microsociología y de la vida cotidiana. En palabras del historiador Borg, 1991,
La nueva historia, por su parte, ha acabado interesándose por casi cualquier actividad humana. Aquello que antes se consideraba inmutable se ve ahora como una construcción cultural sometida a variaciones en el tiempo y el espacio. Comienzan a propagarse estudios sobre la cultura de tiempos pasados, la vida cotidiana y la microhistoria. En México sobresalen diversos investigadores que, desde diferentes perspectivas, han reinterpretado el pasado mexicano. Solo por mencionar algunos de los más distinguidos, recordemos a Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, Luis González y González, Pueblo en Vilo, y los veracruzanos Francisco Javier Clavijero, Historia Antigua de México, y Gonzalo Aguirre Beltrán, Zongolica, Encuentro de Dioses y Santos Patronos. Aunque con temporalidades distintas, el primero del siglo XVIII y el segundo del siglo XX, Clavijero y Aguirre constituyen un claro ejemplo de una investigación histórica interesada en desterrar la ignorancia que se cernía sobre nuestra historia desde hace siglos. Mientras que el primero refutó los errores que Cornelius Francis de Pau difundiera sobre México, el segundo puso en la mesa la necesidad de investigar, reconocer y valorar a la población afromexicana de nuestro país. ¿Sabías que? Francisco Javier Clavijero es considerado uno de los historiadores más destacados de México. Nació en Veracruz en 1731. Ingresó muy joven en la Compañía de Jesús en Tepoztlán. Se dedicó al estudio de las lenguas, costumbres y cultura de los pueblos indígenas. Cuando, en 1767, la Compañía de Jesús fue expulsada de México, Clavijero se dirigió a Italia junto con los demás miembros de su orden. En Bolonia fundó una academia e inició la elaboración de sus dos famosas obras históricas sobre el Nuevo Mundo, que se publicaron traducidas al italiano: Historia Antica del México, 1780-1781, Historia Antigua de México en 10 libros, y Historia de la California, Venecia, 1789, Historia de la Baja California. La primera y su obra más importante constituye un relato metódico y exhaustivo sobre las costumbres, religión, cultura y vida política y social de los pueblos aborígenes que habitaron el Valle de Anáhuac. Fue también autor de Cantos del Antiguo México, recopilación de la antigua poesía mexicana y de una serie de disertaciones en las que hacía una apasionada defensa de las antiguas culturas americanas. Francisco Javier Clavijero murió en Bolonia en 1787. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.